tenemos que poder grabarlo de entre medio de las publis. Tenemos que poner la cámara como en la Fórmula 1. Repite ahora, haz preguntas. Bueno, plan europeo, 800.000 millones, plan de automoción, eso, menos millones, pero bueno, un poco de quitar. Luego hablamos de Trump, que sé que vienes con ganas de ver un poco qué está queriendo hacer Trump, pero tú estás muy pegado a los empresarios. ¿Están preocupados los empresarios alrededor de lo que está sucediendo y de la posición en la que pueda quedar Europa a la hora de volver a un entorno donde no tenga ese paraguas de Estados Unidos? Pues sí, el empresario está desconcertado. Un empresario lo que quiere es de los gobiernos, ¿no? De cualquier gobierno de cualquier país es previsibilidad, porque ¿no? Y ayer estuve con un cliente que hace pañales en Segovia. Es el mayor productor de pañales de Europa, Drylux Technologies, y exportamos pañales a Estados Unidos, a Walmart, ¿no? Entonces, claro, es una incertidumbre tremenda, entonces eso no puede ser bueno para la economía. Un empresario está pensando en hacer planes de inversión, queremos abrir una nueva fábrica en Segovia, crear empleo, y toda esta incertidumbre y toda esta imprevisibilidad que está generando Trump en el último mes, pues evidentemente que contrae las decisiones de inversión, ¿no? Y eso no es positivo, ¿no? Si bajamos ya a Europa y nos olvidamos un poco de Trump, porque es verdad que tiene una capacidad para fijar la agenda mundial increíble, ¿no? Es que es tremendo. O sea, se habla de lo que él quiere, cuando él quiere, ¿no? En el tono que él quiere. Centrémonos en Europa, porque parece claro que sabemos lo que va a hacer Trump en los próximos al menos 2 años. Ahora lo que hay que ver es el plan europeo. Europa es un Instagram. Es que no vale tirarse fotos. No vale ir a Londres y hacer una reunión y salir en el Instagram, es que eso no vale, ¿no? Entonces, el plan europeo no tiene financiación, ¿no? Han dicho que no va a haber gasto militar mancomunado, no va a haber un plan de inversión mancomunado. Lo único en firme que sabemos en Europa es que ha habido un resultado de unas elecciones alemanas donde se ha visto y han visto el miedo, ¿no? Y lo que hay es un plan de inversión en firme de un gobierno como el alemán, que tiene la deuda pública cerca del 60% del PIB y que se lo puede permitir. Es que Alemania se puede permitir hacer un plan de inversión. España no, porque estamos en la deuda pública en el 100%. Yo creo que Estados Unidos tampoco, porque Estados Unidos tiene una crisis fiscal, ¿no? Heredada de Biden, no es culpa de Trump, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bien el plan alemán, no resuelve sus problemas estructurales, pero evidentemente que a corto plazo lo saca de la recesión, y a nosotros, vía exportaciones, pues nos viene de maravilla. Nosotros nos vamos a aprovechar de la deuda pública alemana para crear empleo en España. Tan así, porque la deuda alemana está disparándose ahora mismo, hoy otro 3% más. Sí, a ver, todavía son tipos bajos. Europa tiene tipos todavía muy asequibles y el crédito es abundante y barato en Europa. No va a frenar un ciclo de inversión. En el caso español, nuestro riesgo, yo lo vengo diciendo aquí no sé cuántos años, Bittner, y con poco éxito, porque yo creo que nadie es consciente, la principal vulnerabilidad de la economía española es la deuda pública y la prima de riesgo. La prima de riesgo no para de bajar. Es verdad que por demérito de Alemania en este momento, ¿no? Alemania está empeorando su riesgo al aumentar la deuda pública y eso ha cerrado el spread, pero estamos en 65 puntos básicos de prima de riesgo. Llegamos a 650 cuando el rescate de 2012, ¿no? Por lo tanto, bueno, mientras la prima de riesgo esté tranquila, los inversores nos compren la deuda pública a tipos del 3,5, del 4%, como puede pasar, pues eso no es un problema, ¿no? Si los inversores se ponen nerviosos, empiezan a aumentar los tipos de largo plazo de Estados Unidos, los tipos de largo plazo de Alemania, y a nosotros, además de subir los tipos de Alemania, nos sube la prima de riesgo, ese es nuestro escenario de peligroso, que no está pasando. Decían varios economistas, uno sobre todo en televisión, que Alemania estaba en la UBI y nosotros como un león. Y contestaba Mar Vidal, hombre, Producto Interior Bruto, Alemania 4.300.000.000, España 1.500.000.000, casi 600. Productividad de los factores total, Alemania incremento del 11%, España descenso del 7,3%. Hombre, León está un poco como Mufasa, ¿no? Yo también, tú también, ¿no? Como hablamos en directo, a veces decimos cosas que no se entienden bien, ¿no? Tienes que soltarlo, no está preparado, no podemos leer, yo no traigo nada preparado a esta entrevista, entonces puedes cometer errores. Creo entender, porque yo vi también el vídeo de Marc Vidal y luego de Gonzalo Bernardos, que él se refiere a la situación cíclica, ¿no? Alemania está estancada o casi en recesión y nosotros estamos creciendo, ¿no? Creo, ¿eh? Ahora,
Alemania está infinitamente mejor que nosotros. De hecho, los alemanes vienen de vacaciones a España con sus pensiones y nosotros no todos podemos ir a Alemania, ¿no? Por lo tanto, ojalá tuviéramos nosotros los problemas que tiene Alemania. Nosotros tenemos otros problemas más graves, tenemos menos tecnología, peores empresas a pesar de su crisis industrial, tenemos peores trabajos, peores salarios, más precariedad, ¿no? Mucha más deuda pública. O sea que, bueno, estamos peor que Alemania. Ahora, que en términos de expectativa nosotros, oye, somos del sur y nos da igual todo y tenemos expectativa y gastamos, y ellos son del norte y son protestantes, es una desgracia, porque claro, un protestante se tiene que ganar el cielo en vida, entonces eso es muy duro. Nosotros nos confesamos el último día y nos perdonan y vamos al cielo, ¿no? Entonces, es más fácil ser feliz siendo católico, o sea, ¿no? Ser protestante hay que trabajarlo más, ¿no? Entonces, ellos tienen otra forma de entender el futuro y ahora están pesimistas, ¿no? Y eso es lo que entiendo que quiso decir Gonzalo Bernardo, pero vamos, no fue muy afortunado. Nosotros no somos un león, no somos un león, somos una economía que crece, una economía muy agradecida, prácticamente desde el año 60 es una economía que cuando le das condiciones de estabilidad y bajos tipos de interés, crece. Ahora, crecemos mal, crecemos sin productividad, tenemos precariedad salarial, estamos generando ahora inflación, ya tenemos otra burbuja inmobiliaria, o sea, tenemos un montón de problemas. Trump ¿va a confesarse en el último día de la legislatura o se está ganando el cielo por el camino, no? A ver, yo creo, a mí no me gusta nada él, todo lo que dice de economía es falso. O sea, Trump no pasaría un examen de primero de grado. Todo no será falso. Sí, todo. O sea, él tiene un modelo en la cabeza que va en contra de todo lo que enseñamos en las facultades de economía. O sea, es que cada vez que habla le da un viaje al manual de economía, ¿sabes? Dice, joder, es que eso no lo enseñamos así, ¿no? Pero bueno, es verdad que le han votado. Mi interpretación es un poco como la de Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez tiene otros códigos, yo le he conocido. Él no funciona con los códigos nuestros. Él quiere dormir en Moncloa, ¿no? Entonces, sus códigos es, ¿qué hago para dormir hoy? Pues que le tengo que dar a los de al Puigdemont lo de la inmigración y defender con un comunicado del logo del PSOE lo mismo que defienden Meloni y la extrema derecha en Italia. Le da igual, o sea, ¿no? Pues Trump es igual, pero claro, hay que, como yo tenía un profesor... que Sánchez hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Claro, es que yo tenía un profesor en la facultad al que le sigo teniendo mucha admiración, me influyó mucho, que decía, un economista tiene que tener sentido de la magnitud. O sea, Trump es igual que Pedro Sánchez en clave política de dominio del poder, no de ideología, pero en dominio del poder. El problema es que es presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, claro, nosotros hemos vivido en un mundo con un desorden caótico, determinístico, desde 1945, y este señor se ha cargado el orden mundial. O sea, entonces, ¿cuál es el nuevo orden al que vamos? Nadie lo sabe porque él es totalmente aleatorio. Entonces, un día te dice una cosa, ahora le sale la Fed de Atlanta y se tira para atrás, ahora cambia un arancel, mañana te lo pone. Bueno, eso para un empresario o para una economía es el mayor veneno. O sea, el entorno económico te genera incertidumbre de manera natural. Si el gobierno te genera más incertidumbre, le está haciendo un enorme daño a la economía americana, por supuesto, y a la economía mundial. Es el líder económico mundial, sigue siendo la moneda de reserva mundial, los chinos no son convertibles, o sea, ¿no? Estados Unidos es la gran economía mundial. A partir de aquí, ¿Europa puede sobrevivir en el entorno de Trump sin que su economía quede muy lastrada? Yo decía lo de la pausa de publicidad porque me decías, cuidado con que esto se vaya a 1,50. Yo te decía, bueno, pero compraremos el petróleo barato. Y tú me decías, ¿y qué vamos a vender? Es decir, si lo que busca Donald Trump es depreciar el dólar frente a lo que pudiera pensarse, ¿no?, una parte de la economía que decía aranceles para el fortalecimiento, ¿dónde está ahora el camino? Bueno, el tipo de cambio de equilibrio, esto no es fácil de estimar, pero bueno, más o menos las estimaciones teóricas del eurodólar están en torno a 1,20, 1,25, ¿vale? Entonces, el euro sigue muy sobrevalorado. O sea, entonces, eso te favorece las exportaciones y a una economía que está estancada como la alemana le viene bien, ¿no? Él tiene una economía en pleno empleo, entonces lo que le está usando la Reserva Federal es el tipo de cambio para abaratar las importaciones y bajar la inflación, ¿no?, y contener la inflación. En una especie de depreciación monetaria. Ellos están haciendo la estrategia contraria. ¿Cuál es el problema? Si tú restringes los flujos migratorios como él quiere hacer, vamos a ver si lo consigue, pero bueno, ese es su objetivo. Y dos, tú traías importaciones de México
y las sustituyes por producción en Estados Unidos, un salario medio en Texas es 10 veces el salario de Nuevo León y de Monterrey. O sea, no estamos hablando de una diferencia como España-Francia, ¿no? No, estamos hablando de 10 veces. Si tú dejas de traer producto de México, de Monterrey, y lo sustituyes por producto en Texas, tú le subes el coste a los consumidores americanos del salario de 10 veces. Eso mete un shock de inflación, ¿no?, brutal, ¿no? Si eso es así, y los economistas sabemos eso desde... Yo doy clases en la Universidad de Alcalá. Mi facultad es un convento del siglo XVI. En 1550 ya había monjes en mi facultad explicándole al rey de España por qué cuando traía el oro de América y se lo gastaba en guerras aumentaba la inflación. O sea, nosotros esto ya lo sabemos. Si los economistas estamos diciendo que va a haber un shock de inflación, ¿por qué los inversores y los bonistas están bajando la TIR del 10 años americano del 5 al 4,30? ¿Por una recesión? No, es que es irracional. ¿Por la motosierra? No, porque no va a haber inflación. No va a haber recesión, va a haber una... estaflación. Claro, en la estaflación los tipos en el año 81 se fueron al 17% en Estados Unidos. No. Entonces, hay una irracionalidad. ¿Pero la motosierra puede compensar los aranceles inflacionariamente Pues es que no hay hablando? Motosierra, pues es mentira. Que es mentira, a ver, no hay motosierra en Argentina. Milei ha doblado el gasto público en términos nominales. ¿Qué es motosierra? Coño, motosierra es lo que hizo Rajoy en el 2012 y Zapatero en 2010, que hizo recortes nominales de gasto. Eso es motosierra. En Argentina se ha doblado el gasto. ¿Qué pasa? Que como hay inflación galopante y los ingresos públicos crecieron un 300%, ha reducido el déficit, pero no ha habido motosierra. En Estados Unidos, ¿qué vas a recortar? Vas a recortar en una agencia federal 4 duros. Si el gasto está, sabemos dónde está, en pensiones, en sanidad y en las partidas gordas, ¿no? Pero bueno, de momento tienen un déficit del 7%, ¿vale? Y una deuda pública del 100%. Entonces, ¿tienen que recortar el gasto? Sí, ¿no? Los mercados, allí hay una agencia muy creíble que se llama la Congressional Budget Office, que cada vez que el gobierno saca una medida, ¿no?, la Congressional Budget Office hace la estimación de impacto en gasto y en déficit. No ha sacado ninguna estimación porque es que Trump no ha aprobado ninguna medida. Es todo chau. Entonces, cuando veamos al CBO hacer una estimación de que el déficit se va a reducir, ¿no?, y eso baja estructuralmente los tipos de la deuda pública, yo me lo creo, ¿no? De momento lo que está pasando es que hay una irracionalidad en los mercados, igual que yo me acuerdo antes del 2007, y aquello acabó mal. Pero es que no solo en los tipos de largo plazo de la deuda pública americana, que no reflejan las expectativas de inflación que están aumentando. El Nasdaq dicen que ha caído, es mentira, está en máximos históricos, se ha dejado de crecer. La valoración que Robert Shiller, el Premio Nobel de Economía, hace de la bolsa americana y del Standard & Poor's en PER, en ratios de precio de acciones sobre beneficios, está en máximos históricos solo por detrás de 2001. Está por encima de la crisis del 29 y del lunes negro. O sea, hay una burbuja de activos en los Estados Unidos de América desproporcionada. Los inversores están a por uvas. ¿Cuál es el riesgo, Bittner? Que los inversores de repente cojan miedo, como pasó en 2007, y nos vayamos al otro extremo. ¿Sabes? Que pasemos de infravaloración de riesgos que no les preocupe nada. O sea, la deuda pública española no tiene ningún sentido que cotice a 65 puntos básicos. Ninguno. No tenemos gobierno, no tenemos plan, no hay política económica. Hay una deuda pública desproporcionada. Italia, que tiene más deuda pública que nosotros, ha bajado su prima de riesgo el último año. Grecia ha bajado su prima de riesgo. Esto ya lo hemos visto. Esto acaba en una crisis financiera. ¿La puede provocar Trump? Pues es altamente probable. Si pega un shock de inflación y los tipos de largo plazo empiezan a reflejar la realidad, que es que va a haber más inflación, pues eso tiene que corregir todas las valoraciones de activos. Eso, no quiero ponerme muy negativo en un canal de financiero, pero eso supone un ajuste de las bolsas o intenso o desplomada. O sea, sí, claro, porque es que los niveles de sobrevaloración... ¿Pero estás hablando de una crisis financiera como la del 2008? No, porque no son los mismos motivos. Bueno, los CDS pueden irse, claro. No. La crisis del 2008 fue una crisis de deuda. La deuda mundial y la deuda de Estados Unidos hoy es mayor en términos de PIB que en 2008. Mucho mayor. Mucho mayor. Y el problema fue que los inversores pasaron de un extremo amor al riesgo, porque aquello no era que no hubiera riesgo, es que lo amaban, o sea, compraban unos activos que tú los mirabas y decías, pero ¿cómo vas a comprar eso? Ya, Si pero eso... ¿hasta qué punto no estamos ahora mismo igual? Estamos igual.
Entonces, con un enamoramiento desproporcionado por determinadas acciones. El diferencial, que yo lo sigo mucho, el diferencial de bonos corporativos, de high yield y de bonos basura en los Estados Unidos de América está en el mínimo histórico desde que hay serie. No puede ser. O sea, si tú estás en máximos de incertidumbre porque no sabemos qué va a hacer el gobierno americano, no sé si luego la incertidumbre se va a traducir en riesgo real o no, pero de momento hay incertidumbre y la incertidumbre va por un lado y las percepciones de riesgo por los inversores van por otro. ¿Cuál es el problema, Bittner? Que de repente los inversores, que es lo que suele pasar, se asusten y pasen a tener la percepción de riesgo real y pegue un shock las primas de riesgo, como pasó en 2008 y como pasó en 2012 en España. ¿Por qué tuvimos que pedir un rescate? Porque los inversores se asustaron con la deuda pública española y la prima de riesgo pasó de 100 a 650 y no nos querían comprar bonos. Eran los mismos inversores que ahora nos están comprando bonos a 65. ¿Por qué? Yo qué sé. Claro, pero ¿y no te asusta Alemania con ese subidón de ayer? Pues a mí Alemania no me asusta porque tiene exceso de ahorro propio y 60% y 60% de deuda pública. Entonces, ellos se pueden permitir cometer errores. No sé si el plan va a funcionar o no. Ellos se pueden cometer errores. Estados Unidos no. Estados Unidos tiene una deuda pública del 100% y un déficit público del 7%. Entonces, cualquier error lleva a una crisis del dólar. El dólar es la moneda de reserva mundial. Entonces, claro, si él quiere hacer una política, ¿no?, que, como ha dicho el invitado anterior, de depreciación del dólar en contra de los fundamentales, eso es muy arriesgado. Lo intentó Ronald Reagan en el año 85 con los pactos del Hotel Plaza de Nueva York. Hubo una apreciación brutal del marco alemán y del yen japonés. Aquello provocó la crisis de Japón. La apreciación del yen hizo atraer muchos activos y mucho dinero a Japón, provocó la burbuja inmobiliaria de Japón y Japón estuvo 30 años sin crecer por los acuerdos del Plaza. O sea que estas cosas de que manipulo la economía con decisiones políticas son muy peligrosas. Y esa visión que tiene Trump, mercantilista de la economía, no funciona así. Voy a poner un ejemplo que lo van a entender muy bien nuestros telespectadores. Va a poner un arancel con México. Tú quitaste los aranceles con México en el año 94, perdón, ¿no? El Tratado de Libre Comercio es del año 94. Desde el año 94 hay empresas del automóvil que están tomando decisiones de cadena de valor, ¿no? Pensando que no va a haber aranceles entre las dos fronteras, que es como pasa en Europa, ¿no? Nosotros tenemos... Schengen. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que las cadenas de valor van por piezas, entonces hay piezas que pasan la frontera 5 o 6 veces. El arancel va sobre el valor nominal de las ventas, no sobre el valor añadido, que es el IVA, ¿no? No quitar los bienes intermedios. Si tú produces un bien en México y lo pasas a una fábrica en Estados Unidos que incorpora ese bien y aumenta el valor, ¿no?, y no le quitas el bien intermedio, lo vuelves a pasar a México y eso vuelve a aumentar valor y vuelve a Estados Unidos, el arancel no es de un 25%, es de un 50%. Si lo pasas 6 veces, el arancel es del 150%. Donald Trump puede colapsar la cadena de valor industrial de los Estados Unidos de América. Por eso, toda la patronal del automóvil ha salido a decirle que cuidado con esos aranceles. Es que no es tan sencillo, ¿no? Yo estoy en la Casa Oval, en la Casa Blanca. Yo soy un promotor inmobiliario que sabe hacer torres en Nueva York, que está muy bien, oye, yo le respeto, ¿no? Pero tú, Donald, no tienes ni idea de cómo funciona el sector del automóvil. Es ultra complejo. O sea, hacer una torre en Nueva York es sencillo, coño. Contratas trabajadores y pones ladrillos, ¿sabes? Es que el sector del automóvil está súper descentralizado. Entonces tú tomas una decisión en el despacho Oval y puedes montar un lío en la General Motors de llevar a la General Motors a la quiebra. No, por eso ayer a la quiebra. Pero por eso ayer levantaron la mano, hombre, y dijeron, oiga. Claro. Pero... Y Donald Trump, no como Europa, que habríamos tardado 9 o 10 meses o 3 años, hizo fuera. La diferencia, yo creo, por traérnoslo a España y compararlo con el 2018, escuchaba por lo menos a Iván Redondo. Es que ahora no escucha a nadie. Es que desde lo de su mujer se ha metido en su despacho allí como el Hamlet, tiene una cara el to be or not to be, y están tomando decisiones, claro. Entonces, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros somos una economía pequeña, irrelevante en el mundo y en Europa, y no podemos hacer daño, ¿no? Y es verdad que como no toma ninguna decisión económica aquí, porque no tiene apoyo en el Parlamento, tiene a todos que le aplauden a dos manos, todos los parlamentarios de ayer le votan. Es que Pedro Sánchez no tiene mayoría en el Parlamento, entonces no se puede... Tiene una amplísima mayoría. Bueno, vale, entonces saca lo que le permite Puigdemont, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, pero
pero evidentemente que en términos de toma de decisiones, Donald Trump está en un grado de narcisismo tan extremo que es que él se lo cree. O sea, si mi problema cuando le vi en el Congreso no es lo que dice, es que yo le miro a los ojos y digo, es que se lo está creyendo. Entonces, claro, te pasaba con Hugo Chávez en Aló Presidente, ¿no? Te pasaba con Fidel Castro, te pasaba... Claro, es que se lo creen, no es que estén equivocados. Estados Unidos tiene los mejores economistas del mundo, ¿no? Mucho mejores que yo. O sea, ya hay premio Nobel, hay académicos, hay gente, muy buenos economistas. Los mejores han salido a criticar su política económica. Donald Trump ha dicho que están completamente equivocados. Y dicen, joder, no puedes ser tú. O sea, si hay consenso entre los economistas que vas a provocar un shock de inflación, ¿no? O sea, yo creo que 9 de cada 10 economistas decimos que va a haber un shock de inflación y no puede ser que tú vayas en dirección contraria y que estés equivocado. No, él está en un grado de narcisismo y en un brote de narcisismo extremo, que no pasa nada, porque los narcisistas no tienen que ir al médico, o sea, ellos son felices, ¿no? O sea, viven en su paranoia y en su mundo y se retroalimentan, pero claro, a los economistas nos preocupa, ¿no? Pero bueno, como vamos a seguir viniendo, aquí hay que mirar el tipo de 10 años del bono americano. Si está por debajo del 6%, bueno, si sube por encima del 6... Bueno, si sube por encima del 5 ya se lía. No. El 5 el 6 ya no, es... porque, a ver, el 6 ya no, porque es... la FED tiene los tipos al 4,5, 4,75. Tú puedes tener un poco de pendiente de curva, eso es normal. Sí, pero que el 5% ya sería un drama. Bueno, pero una curva de... Llegamos al 4,8 y estaba la gente temblando. O sea, tipos a un día al 4,5, 4,75 y tipos a 10 años al 5 no es preocupante, eso no es una curva. La curva que ha puesto Alemania, es que, a ver, claro, vienes de curva negativa, entonces se han puesto los bonos y los mercados como... Yo he trabajado, o sea, yo de lo que sé de verdad es de bonos, ¿eh? O sea, de bolsa también, pero yo he sido el economista jefe del principal broker de deuda pública en España, entonces nosotros vendíamos bonos, ¿no? Entonces yo de lo que sé es de bonos. Las curvas de momento no están preocupantes. Una curva preocupante es que sin expectativas de subidas de tipos del Banco Central, el 10 años se vaya un punto por encima. Coño, dices, hostia, es que están pensando que la Reserva Federal está por uvas, ¿no? Y el mercado percibe algo que el Banco Central no percibe. Ahí viene el riesgo, ahí viene el riesgo. Si el bono americano sube por encima del 6, a rezar. O sea, nos ponemos a rezar. En el 5 y pico ya están rezando, bueno, todo el mundo. A ver, eso va de aquí al 6. De aquí al 6 va a provocar ajustes en las bolsas, evidentemente. O sea, y no se pasa de un día para otro. Cualquier subida de tipos de largo plazo va a ir negativa para las bolsas. Yo creo que eso es evidente, lo hemos visto desde el 2008, ¿no? O sea, los mercados ahora están muy sensibles a la Reserva Federal. Pero piensa que un 6 no lo hemos visto ni en 2023. Bueno, yo digo, para mí, ¿dónde está el punto de dolor? O sea, si el bono americano se va por encima del 6, ¿no? Cuidado con el dólar, cuidado, porque puede dar un movimiento muy brusco. Pero te pregunto, antes del 6% el dólar ya se va a meter en un subidón importante de apreciación del euro. Claro, pero para mí que el dólar llegue a 1,20, que es un drama, ¿no? O sea, el que esté exportando o al que esté en una posición en dólares comprada y se le deprecie, pierde un 15% de valor la inversión, ¿no? O sea que para mí, como economista, no es un riesgo. Para mí el riesgo es que el euro dólar cruce el umbral de equilibrio y se vaya a 1,50 como llegó en 2010. Entonces todo el mundo va a viajar a Estados Unidos a comprar allí. No, vale. Pero no venden nada. Bueno, claro. Pues que es lo mismo que ha hecho Milei en Argentina. Ayer estuve tomando un café con un argentino de Buenos Aires en Madrid y me dijo que ve en Madrid muy barato. Dije, joder, Dios, pues tenéis un problema. Digo, porque los únicos que ven, vamos, ni yo que vivo en Madrid veo Madrid barato, yo veo Madrid caro, digo, entonces no puede ser, ¿no? ¿En sentido vivienda o en sentido vida? No, de restaurantes. No, de gasto frecuente. Depende de restaurantes, he ido al bar del pueblo, pero sí. No. Este estaba en un hotel de 5 estrellas en el centro y estaba yendo a los mejores restaurantes de Madrid. No puede ser. O sea, no puede ser. Entonces tienen un problema. ¿Cuál es el problema de Argentina? Que lo hemos contado aquí. La sobrevaloración del tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te vas a ¿Qué pasa en Argentina? Pues que les va muy bien para comprar importaciones, pero no pueden exportar. El real brasileño se sigue depreciando, entonces toda la industria brasileña se va a comer la industria argentina. Si el euro se va por encima de 1,20, 1,25, Alemania entra en colapso. O sea, la industria alemana deja de ser competitiva. Entonces, ahí empiezan los puntos de dolor. O sea,
Lo que vamos a ver ahora son ajustes relativos de precios relativos que yo creo que son normales, ¿vale? Al que le toque la inversión y pierda no entenderá como yo, pero bueno, yo hablo como economista, profesor de teoría económica. Yo te digo dónde están los puntos de dolor. Los puntos de dolor están en el 6% del bono americano del 10 años, en el dólar por encima de 1,20 y la prima de riesgo española por encima de 200. Si vemos un escenario otra vez por encima en los 3 de eso, vamos a ver una crisis mucho peor que la del 2008, Bittner, mucho peor, porque hay más deuda. Vale, siento ser muy negativo, pero es que los riesgos están ahí. ¿Se van a materializar? Pues nunca se sabe. Yo qué sé, es que los inversores, yo no conozco a todos los inversores. ¿Se van a asustar los inversores? Ahora, yo sí sé cómo se comportan los inversores. Yo he asesorado a los grandes inversores mundiales. Yo he asesorado a gente que he tenido en mi despacho que gestionaba 3 veces el PIB de España. ¿Vale? O sea, yo he asesorado a los grandes inversores. Yo sí te digo que cuando se asustan son como las grullas en Doñana, ¿eh? Se van y tardan un año en volver. ¿Vale? Y si se van y tardan un año en volver, ¿cómo financiar las emisiones de deuda pública? No puedes. Ese es el punto de riesgo. Se te congela. Pero ese es el punto de riesgo para Trump en Estados Unidos. Claro, tú eres la moneda de reserva y tienes menos riesgo, ¿no? España tiene más riesgo, pero es el mismo. Él lo puede provocar. Se produjo en los años 80, ¿eh? O sea, no digamos que esto no ha pasado. Ha habido crisis del dólar. ¿Quién ha provocado las crisis del dólar? Pues errores de política económica en Estados Unidos vinculados a déficits públicos altos y a deudas públicas altas. Esto lo contaba Martin Feldstein, que era un grandísimo economista de la Universidad de Harvard, que fue el primer presidente del Consejo de Asesores de Ronald Reagan en la Casa Blanca. No era de izquierdas. O sea, lo que yo estoy contando hoy lo contaba Martin Feldstein en el primer informe del presidente que hizo con Ronald Reagan en 1982. Vale. O sea, nosotros los economistas de esto ya lo hemos vivido. Ya sabemos cómo se produce, cuáles son las causas y qué pasa si sucede. ¿Va a suceder? Pues no tenemos una bola de cristal. Yo digo dónde están los riesgos. Y yo creo que él no es consciente de los riesgos que está asumiendo. Por supuesto, Elon Musk mucho menos, porque es un ingeniero, no sabe nada de economía, que no tiene que saber. Un ingeniero no tiene que saber de economía. Y dos, el problema de Donald Trump es que no tiene a ningún presidente del Consejo de Asesores como Martin Feldstein, que era uno de los mejores profesores y catedráticos de Harvard. Es que Reagan se rodeó de los mejores. Es que este tiene a 4 ganapanes al lado, ¿no?, que le aplauden. Claro, ¿quién era el tío que estaba de pie en el despacho Oval y se puso a hablar al presidente de Ucrania en una reunión oficial? O sea, que le hable Vance, que estaba sentado enfrente, era el protocolo. Pero ¿quién era el que estaba de pie interpelando a un presidente de otro país? O sea, es que tú dices, joder, es ¿El que del traje o cuál? es el que le preguntó lo del traje, pero ¿Es periodista? Pero es que es inédito, Bittner. Bueno, O sea, allí se ponen ahí y hablan. Si lo que es inédito es que no dejen preguntar a los periodistas. pero Bittner, es inédito que en una reunión con un presidente de otro país, es que no lo hemos visto nunca. O sea, nunca, pero ¿que esto qué es? Bueno, hemos visto ¿sabes? tirarle zapatos a Bush. Da igual, pero es que estás hablando de una negociación para acabar con una guerra y tienes a un periodista allí preguntándole a un presidente de otro país que por qué no lleva traje. Entonces, claro, tú te quedas y dices, ¿cómo están los empresarios? Los empresarios están acojonados, coño. Y dicen, ¿esto qué es? Es que nosotros necesitamos previsibilidad, ¿no? O sea, claro, que yo no me quiero meter en si es bueno que acabe la guerra o no, que eso es una decisión política. Yo estoy hablando solo de economía. Yo estoy hablando de economía, ¿vale? O sea, ¿cómo lo vemos los economistas? Estupefacto, porque ¿qué va a hacer Donald Trump? Yo creo que no lo sabe ni él. O sea, una vez se va para un lado, otra vez se va para otro, sale para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo en los próximos 2 años? Pues es una incógnita. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una incógnita en lo que va a pasar en el mundo en los 2 años? Tienes la deuda mundial en el máximo histórico desde Isabel la Católica, bueno, desde Sócrates, ¿sabes? Que no ha habido tanta deuda en el mundo. A ver, lo que he contado de las crisis de deuda le pasó a Carlos V y a Felipe II. A ver, es que éramos el líder mundial, pero es que la deuda era pequeñísima. Es que estamos hablando que es que hay 3 trillones ¿o cuántos trillones de deuda pública americana hay? 10 trillones. Es que si tú provocas una crisis en el mayor mercado de activos del mundo, que es la deuda pública americana, eso se contagia. Es un tsunami. Bueno, es un tsunami de altísima magnitud, que no se produjo en 2008. En 2008 el tsunami fue en la deuda privada y en los bancos. Y la deuda pública de Estados Unidos actuó como activo refugio. En ningún momento hubo prima en largo plazo del 10 años. Es que este es peor. O sea, si tú el tsunami lo provocas con un shock de inflación en una crisis de deuda en el país central de la moneda de reserva, el tsunami es
Y vamos, es que comparado con el del 85, es una broma. Es que en el 85 no había deuda en el mundo. Es que ahora hay mucha deuda. O sea, no, hay muchísima. Entonces, bueno, ya, pero hay mucho. ¿Y cada vez gastan más también? bueno, pues ese es el problema. Si es que tienen un déficit público del 7%. Europa está anunciando 800.000 millones ahora para comprar armas. Vale, pero ¿Cómo emites eso? Mi consejo para los telespectadores, y sobre todo si están en los mercados, el Congressional Budget Office de Estados Unidos es la oficina de fiscal más creíble del planeta. Entonces, cada vez que el gobierno americano aprueba una ley, no vale, o un decreto, no vale contarlo, que es lo que está haciendo Trump, que es política de comunicación, que es lo mismo que hace Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hace política de comunicación. Eso no vale. Hay que aprobar decretos o leyes en el Parlamento. Cuando eso pasa, el CBO saca la proyección. Si el CBO dice que esa ley y la motosierra además va a bajar el gasto público y el déficit, yo me lo creo. Hasta que el CBO no lo saque, yo no me creo nada. Oye, no quiero desconfiar de más ni de Trump. Digo que ya no creo en nadie, Bittner. Entonces yo creo en el CBO. Si el CBO me dice que la motosierra de Mas se puede hacer, de momento lo que le han dicho los jueces a Mas es que su medida es ilegal. Entonces, es que Estados Unidos es un país serio con seguridad jurídica. Si Trump acusa a los jueces de que están yendo contra él y no le dejan hacer política económica, eso es lo que hace Pedro Sánchez y Puigdemont en España. Es lo mismo. Entonces, entras en una dinámica de cargarte las instituciones. Eso es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Si lo haces en un país pequeño como España, no pasa nada. Coño, si lo haces en el país que tiene la moneda de reserva mundial, es un riesgo. Muchísimas gracias, José Carlos Díez. Vamos a poner aquí como una especie de semáforo, ¿vale? Con las alertas, y cada semana cuando vengas vamos repasándolo, porque yo creo que puede ser bueno para el inversor, ¿eh? Que tenga eso en la mente y que vaya viendo, ¿no? Ahora mismo el 6 parece muy lejos, hay tantas cosas que nos parecían tan lejos y fíjate lo que han sucedido con ellas. Al 6 llegas en 2 meses, ¿eh? Es que yo he visto muchas veces a los inversores asustarse. Yo doy clases de macro internacional en la universidad y mi especialidad es analizar crisis financieras y me las he analizado todas. Entonces, es verdad que yo soy como un médico de urgencias de los cuidados intensivos. Entonces, no siempre estás en cuidados intensivos, pero cuando metes al Papa en la unidad de cuidados intensivos hay que llamar al médico de urgencias. Yo soy el médico de urgencias. Entonces, yo digo dónde están los puntos que hay que internarle porque está la economía está con neumonía bilateral, ¿no? Y tiene una crisis respiratoria. Eso puede pasar, ¿eh? ¿Cuándo llegas a una neumonía bilateral y crisis respiratoria? Primero se te bloquea la nariz y la sinusitis. Luego te baja la mucosidad al pecho y te bloquea los bronquios. Cuando están bloqueados los bronquios empieza la infección. Y cuando llega la infección ya no hay solución, como está el Papa, y tiene que haber intervención quirúrgica, ¿no? Vale. ¿Estamos cerca de ahí? No. ¿Pero está empezando el proceso? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle un flu para quitarle la sinusitis, darle un puff para quitarle lo del pecho y evitar la neumonía. Trump está provocando más mucosidad. Hombre, ¿no? Entonces, ¿hay riesgo de neumonía bilateral en la economía de los Estados Unidos y una crisis del dólar? Muy superior al que había hace 3 meses. Muy superior. Gracias, José Carlos. Un placer. Buen día y buen negocio. Gracias.